Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Constitución de la UNESCO. Salud es el máximo estado de bienestar físico, mental, social y espiritual alcanzable, y no simplemente la ausencia de enfermedad. OMS. Vivimos en una auténtica torre de Babel existencial, dado el cúmulo de información dispersa, confusa, especializada y en ocasiones malintencionada, que caracteriza nuestro inicio de milenio. Sin embargo, a lo largo de la historia se han producido aportes sumamente valiosos que nos permiten rescatar un hilo conductor de la sabiduría humana y que apuntan a las bases mismas de una sociedad constructiva, organizada y de alcance mundial, recogidas en los mandatos de la OMS y de la UNESCO. Tales principios son integrados por el Colegio Neurocódex como misión-visión de existencia. Para ello, recorreremos el rastro unificador de saberes útiles, saludables y pacíficos de 12 grandes pensadores y creadores que sirven de guía para hilar el tejido del conocimiento y procedimientos que pueden llevarnos a un mundo donde a cada uno de nosotros le provoque decir cada mañana: la vida vale el esfuerzo que le dedicamos a cada instante. Será el elevador del Burj Khalifa del tercer decenio del siglo presente en una ascensión maravillosa por los recursos vitales para lograrlo. Rendiremos homenaje mediante sus aportes esenciales a Heráclito, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Albert Einstein, Émile Coué, Ludwig von Bertalanffy, Milton Erickson, Gregory Bateson, Thomas Kuhn, Richard Bandler, Edgar Morin y José Antonio Marina, quienes hacen posible la existencia y razón de ser del Colegio Neurocódex. Puedes inscribirte en nuestra página web www.colegioneurocodex.com o llena el formulario adjunto en la descripción de este video. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando y el que se vaya incorporando pues va sumándose a esta experiencia que ojalá pueda ser una conversación bien amena, bien rica, bien transformadora, que es la intención, transformadora positiva de todo cuanto hacemos en la vida. Sí, comenzamos. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este encuentro de seres humanos con ganas de ser cada día mejor y mejor. Todos sabemos que estamos en tiempos difíciles, sin embargo les tenemos buenas noticias, como acaba de decir Luis. Hoy, lunes 21 de diciembre, es el solsticio de invierno, el inicio de la nueva era de Acuario y también la inauguración. Sí, se me cayó la conexión un ratito, pero continúo. Decía que gracias a estas tres coincidencias podemos decir que estamos alineados con un deseo profundo de cambio humano y que en el Colegio Neurocódex siempre decimos que Neurocódex no es un producto comercial ni publicitario, sino que más bien es una esperanza humana para el siglo XXI. Esto es, muchas gracias, bienvenidos a todos y paso palabra a Luis. Ok, muchas gracias Diana. Y en esta oportunidad, esta iniciativa que hemos tenido a lo largo de este año, ¿no? Un grupo
selecto importante de personas que nos hemos reunido para impulsar lo que viene siendo ya un trabajo de muchos años, que es la neurocodificación de la experiencia humana. Con esta idea de la neurocodificación humana, lo que hemos querido transmitir es la idea de que efectivamente nosotros vivimos la experiencia de estar en este universo, ¿verdad? Desde nuestra propia experiencia. Esto es un aspecto sumamente importante a tener en cuenta, por cuanto, bueno, lo que nosotros hacemos es versionar lo que ocurre en este universo y lo que ocurre en el universo particular de cada uno de nosotros, que es tan inmenso como el mismo universo material que está allá afuera. De hecho, hay algunas curiosidades interesantes. Por ejemplo, una de las curiosidades interesantes es que se ha contado aproximadamente el número de galaxias que hay en el universo y se estima que es más o menos el mismo número de neuronas que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Una coincidencia interesante. Y que el número de elementos que constituyen esas galaxias es similar al número de conexiones que existen entre ese montón inimaginable de neuronas que tenemos en nuestro cerebro como órgano rector de las decisiones que tomamos. Este señor que tenemos aquí, esta réplica, que tanto admiro y tanto juego con ella, ¿no? De tal manera que estudiar la manera como cada uno de nosotros codifica en su cerebro, cada uno de nosotros codifica la información pertinente, es un logro realmente extraordinario de estas cosas. Por acá se me acercó Sebastián. ¿Tenemos la posibilidad de compartir la pantalla? Sí. Ok. Vamos a ver. Compartir la pantalla. Aquí esto me está estorbando para presentación con diapositiva. Ok. Decidimos denominar a esta conferencia, charla de la Torre de Babel al Burj Khalifa del acontecer humano, porque precisamente utilizamos esta historia, la historia de cómo fue que en un momento dado los seres humanos intentamos llegar al cielo, cuando teníamos la versión de que había un cielo, de que había una cúpula, ¿verdad? De que había allí, de hecho se hablaba de las estrellas fijas y las estrellas móviles, ¿no? Fíjate, las estrellas fijas eran aquellas que estaban adheridas a ese manto que cubría la Tierra, ¿verdad? Y las estrellas móviles eran como una especie de segundo plano que se movía sobre ese fondo, ¿no? La ingenuidad humana, ¿no? Entonces cuenta la Biblia que en aquel entonces los hombres, ¿verdad?, decidieron construir una torre para alcanzar el cielo y estar a la misma altura de Dios. Por lo cual, cuando Dios se dio cuenta de esto, dijo, bueno, si estos hombres llegan a alcanzar el mismo nivel que yo tengo, pues aquí hay el riesgo de una especie de golpe militar. Hay un riesgo de que se hagan iguales que yo y por lo tanto tengo que detener ese proceder. ¿Qué era lo que hizo posible que estos seres humanos empezaran a construir esta torre? Bueno, el hecho de que pues, se ponían de acuerdo, ¿verdad? Para construir hay que ponerse de acuerdo. Este ladrillo va acá, al lado va este otro ladrillo y este va encima, y todos compartimos la idea de cómo ir aumentando el tamaño de esa torre. Pues lo hizo de una manera muy inteligente.
les confundió las lenguas. Entonces, cuando yo decía, este ladrillo va colocado sobre este otro, la persona con la que yo hablaba entendía, este ladrillo va en otro lugar diferente. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo que se hiciera imposible la construcción de la Torre de Babel. Unos 5.000 años después, hemos podido llegar a alcanzar el que en este momento, algunos dicen por allí que ya en China hicieron uno más grande todavía, y hay en proyecto varios edificios más grandes todavía, que es el que se conoce como Burj Khalifa. Burj Khalifa, que está en Dubái. Esta torre tiene una altura de 834 metros. Ya hay en planificación, por ejemplo, un edificio cercano que va a pasar del kilómetro de altura. Ahora, ¿qué es lo que hace posible que se dé ese fenómeno? Lo que se hace posible que se dé ese fenómeno es, como decía anteriormente, que las personas se logran poner de acuerdo en cuáles son los elementos, cuáles son los pasos que tienen que dar para obtener el resultado planificado. Y esa es la clave de la vida humana. La clave de la vida humana es que nos pongamos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Y tomé la decisión de hacer esto con un recorrido histórico de 12 personajes muy significativos en esa dirección. Si nos ponemos a ver históricamente en detalles, son cientos de miles los personajes que han contribuido a hacer posible esta construcción del Burj Khalifa del conocimiento, que es lo que llamamos la neurocodificación de la experiencia humana. Entonces, en este recorrido histórico, por lo tanto, nosotros vamos a estar pendientes de cuáles son los procesos que se vienen siguiendo de manera sistemática, cómo esos procesos se van conectando unos con otros en tiempos, circunstancias, personajes, cómo esas conexiones que encontramos llegan a articularse para crear una coyuntura, una articulación que haga posible lo que nosotros queremos. Esas articulaciones, ¿cómo las coordinamos? ¿En qué momento me toca a esta parte hacer este movimiento y a esta otra parte hacer este movimiento? Eso es la coordinación, que es lo que permite a su vez que esté integrado. Por ejemplo, como está integrado mi brazo, antebrazo y mano, ¿no? Para poder hacer esos movimientos elegantes, por ejemplo, que hace una bailarina destacada. Hace esa integración de coordinación de conexiones siguiendo un proceso determinado. Y el otro gran papel interesante que vamos a ver en este recorrido histórico es cómo estos personajes han logrado simplificar el elemento y entonces poder decir, para mover el brazo simplemente levanto y hago el movimiento de arriba, abajo. ¿En qué? En un baile de armonía. En un baile de armonía de todos estos acontecimientos, que es lo que nos permite enfocarnos en lo que andamos buscando, en lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos en el Colegio Neurocódex? El Colegio Neurocódex lo que queremos es vivir mejor y mejor cada día. Y poderle ofrecer eso a cada persona que se nos acerque. Y ya vamos a ver cómo por eso esta charla o esta conferencia se convierte en un homenaje a estos 12 insignes personajes que han hecho posible que el colegio exista. Hace 2.500 años, 2.500 años atrás, miren, ¿verdad? Heráclito, este personaje que vemos acá en pantalla, tuvo la agudeza observacional de darse cuenta de que todo está en movimiento permanente. Lo dejó dicho en una frase que se ha hecho famosa, aparte de esta que está acá, que es: nunca el mismo hombre se baña en el mismo río.
Con lo cual, nos dejó bien clarito que yo no soy el mismo que era hace media hora, ni soy el mismo que voy a ser al terminar esta charla. Mi vida va a tener un cambio. Que me dé cuenta o no me dé cuenta, eso es otra cosa. Nuestro consciente no suele darse cuenta de este detalle, pero nuestro inconsciente sí. Y por eso es muy importante, y le damos las gracias a nuestro querido Heráclito de Éfeso por haber aportado este granito de arena en la construcción de una vida vivible. El segundo personaje al cual queremos hacer referencia, que queremos tomar en cuenta en esta conversación, es Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Porque Leonardo da Vinci vivió el movimiento. Leonardo no se contentó con el concepto, sino que lo hizo realidad, lo hizo práctica. Ninguna persona a lo largo de la historia ha hecho el cúmulo de aportes en cuanto a lo que es diseñar posibilidades como lo logró hacer Leonardo da Vinci. Son miles los inventos y los descubrimientos que le debemos a Leonardo da Vinci. Y cuando en una ocasión le preguntaron, bueno, pero ¿cómo tienes la habilidad de ser ingeniero militar, artista plástico, científico, diseñador de máquinas, diseñó el paracaídas, diseñó el helicóptero, bueno, imagínense, diseñó los cubiertos, diseñó el tenedor? Leonardo diseñó el primer manual de ética en la mesa. Y fíjense que esto es interesantísimo porque, por ejemplo, estos son aspectos no muy divulgados de Leonardo da Vinci, ¿no? El primer manual de comportamiento ético en la mesa. ¿Y saben qué decía ese manual? Decía, por ejemplo, no limpiarse la cara con el mantel, no escupir la comida del vecino, no arrebatarle las piezas al que está comiendo del otro lado, no montarse arriba de la mesa. Eso que nosotros vemos en las películas, ¿no? Esa película de los vikingos y esa serie de cosas donde la gente se pelea por la comida, se monta arriba de la mesa. Parece que eso acontecía en pleno 1400, 1500. Que forzaron a Leonardo a escribir este manual de comportamiento en la mesa. Fíjense qué interesante. Aparte que Leonardo, por ejemplo, fue quien dijo que hubo un momento en el cual sí ocurrió el diluvio universal. Dijo, hay evidencias de que lo que nosotros vivimos actualmente como montañas estuvieron cubiertas de agua. ¿Cómo lo supo? Por su capacidad de observación. Descubrió caracoles de mar en grandes montañas de Italia. De tal manera que no nos queda otra cosa sino que hacerle un reconocimiento a este personaje maravilloso, que entre otras grandezas dijo, el secreto mío está en la simplicidad, en hacer sencillo lo que parece complicado. Y esta es una máxima que ya vamos a ver que hemos tomado en cuenta para el desarrollo precisamente del colegio. Aquí está nuestro otro querido personaje que también ha pasado a la historia, fíjense, ha pasado a la historia como el que descubrió que nosotros venimos de animales que han evolucionado. Pero lo que no es muy conocido de Charles Darwin, o por lo menos no se comenta mucho, salvo en biografía especializada o en sus propias notas, es que lo que inspiró a Charles Darwin no fue precisamente el comportamiento de los animales. Ya su abuelo, Erasmo, había señalado la idea de que la Tierra evolucionó, ¿verdad? De que la Tierra se ha ido transformando a lo largo de millones de años sin que nosotros nos demos cuenta. Por ejemplo, todavía se dice
ahora se sabe, que la Tierra efectivamente se va moviendo, que los continentes se van desplazando. Incluso eso sabemos ya, ¿verdad? Que eso es lo que produce los terremotos, los maremotos, etcétera, etcétera. Ese movimiento de la corteza terrestre sobre el magma que está en el medio de la Tierra. Esas observaciones que Charles Darwin pudo hacer en Galápagos, donde yo también quedé fascinado porque yo fui a Galápagos a seguir el camino que Charles Darwin había recorrido. Y mi gran sorpresa fue cuando vi aquellas estructuras volcánicas, cómo reflejaban los distintos movimientos que a lo largo del tiempo ha tenido la Tierra. Eso, en su observación aguda, un gran observador Charles Darwin, observó también que los animales se ajustaban a esas condiciones geológicas y que por lo tanto también los animales tenían el mismo proceso evolutivo igual que las plantas. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que nosotros compartimos el 80% de nuestro código genético con las moscas. ¿Sabían ese dato? Es un dato interesantísimo. Nosotros tenemos en común el 80% de nuestro código genético con las moscas. Y tenemos el 35% compatible con las plantas. De tal manera que ya es evidente que esto ha sido un curso a lo largo de miles de millones de años, donde la vida ha venido floreciendo de maneras tan espectaculares, de maneras tan diferentes, hasta llegar incluso a nosotros y continuar. Porque nada indica que la evolución ha terminado. La evolución continúa, no sabemos qué viene, qué próximas especies vienen, ¿no? Y Charles Darwin se dio cuenta que el mecanismo para continuar una especie tiene que ver con su capacidad adaptativa. De tal manera que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es, ya como individuo, cuál es nuestra capacidad adaptativa frente a los cambios constantes, recuerden Heráclito, están ocurriendo. Pensemos, por ejemplo, en este año y la llegada de ese señor que nos sorprendió, que llamamos COVID-19, ¿no? Coronavirus. Llegó allí, entonces, ¿cuál es nuestra capacidad adaptativa? Pero además de eso, también nosotros, como seres humanos, como Homo sapiens sapiens, es decir, Homo, que significa ese animal en dos patas, ¿verdad? Sapiens, que piensa. Pero además es sapien otra vez. Es decir, no solo pensamos, sabemos que pensamos. Y gracias a otras configuraciones, entre ellas esta magia, esta maravilla que nosotros tenemos de ingeniería biológica acá, somos no solo seres de adaptación, sino que somos seres de transformación. Es decir, nosotros somos capaces de modificar el entorno. Y ese entorno lo vamos a modificar en parte conscientemente y en parte inconscientemente. Queramos o no queramos, dejamos una huella. ¿Cuál es la huella que queremos dejar? Es la pregunta que en el colegio nos hacemos y que buscamos distintas respuestas para avanzar. Por eso un gran saludo a nuestro tatarabuelo Charles, que hace posible esta ruta. Y por supuesto, un gran reconocimiento al que indudablemente ha sido el más grande creador del siglo XX, ¿no? El hombre que vio más allá de las estrellas, el hombre que llegó a ver directamente el pensamiento de Dios, como él decía en una frase. Él decía, me interesa el pensamiento de Dios. Lo demás son detalles. Ese pensamiento de Dios es
clave para entender cómo funciona el universo. Es decir, si Dios creó el universo, lo debe haber construido con unos criterios claros. Y es lo que maravillosamente recogió en la ecuación más famosa de la historia, que está acá en esta lámina, ¿verdad? E igual a m por c al cuadrado. Que dicho en facilito, dicho en sencillo, lo que quiere decir es lo siguiente. El movimiento es la clave de la vida. Lo que nos decía Heráclito hace 2500 años. Moverse es la gran clave para vivir. La energía y la materia son exactamente la misma cosa, solo que en dos expresiones de movimiento diferentes. Eso es lo que está detrás de esta ecuación, que para quien no sabe de física ni sabe de matemática, resulta un tanto extraña. Aunque también para muchos físicos y muchos matemáticos resulta también un poco engorrosa de aprender. ¿Por qué? Porque tiene una característica que va hacia la participación de este gran personaje que curiosamente vivió simultáneamente con Sigmund Freud, pero que no llegó a tener la trascendencia de Sigmund Freud. Emile Coué fue tan famoso como Sigmund Freud en su momento, es decir, a comienzos del siglo pasado, comienzo del siglo XX. Incluso Emile Coué no solo era muy conocido en Europa, sino que viajó varias oportunidades a los Estados Unidos, donde dio conferencias, vio pacientes, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que nos dijo Emile Coué en esencia? Emile Coué en esencia nos dijo, miren señores, nosotros no nos damos cuenta de que somos un paquete de energía, porque nosotros estamos sugestionados. Vivimos sugestionados por la experiencia humana, ¿ya? Vivimos creyendo que nosotros somos el ombligo y el centro del universo. Y eso es posible gracias a la imaginación, esa función mental, esa función del cerebro que hace que yo crea cierto lo que tengo representado dentro de mi cabeza. Y que eso que tengo representado en mi cabeza está por encima de lo que realmente está ocurriendo. ¿Ya? Y esa imaginación es tan poderosa, imaginación que es de orden inconsciente, que es un acto hipnótico que nosotros vamos conquistando en la medida que vamos creciendo, cubre a la razón. ¿Qué es la razón? Cuando nosotros somos capaces de detectar realmente qué es lo que hay fuera de nosotros. Razón es, por ejemplo, que nosotros ahorita estamos acá conectados a través de esta maravillosa tecnología, que yo estoy conversando, que ustedes me están escuchando y mirando en la pantalla, saludar a Emile Coué, y eso es la razón. La imaginación, ¿qué es? Todo el resto que yo tengo por dentro, mis emociones, otros pensamientos, los recuerdos, las invenciones hacia futuro, ¿ya? Las trascendencias, tales como imaginarme que puedo estar volando por el espacio, etcétera, etcétera. Y Emile Coué lo dejó como una ley que descubrió porque Emile Coué llegó a ver más de 20.000 pacientes a los cuales ayudó en más de un 80% de los casos a superar las patologías que tenían. Simplemente ¿cómo? Entrenando la imaginación. Él decía, la imaginación tenemos que entrenarla a través de la repetición, entrenarla a través de volver sobre ella constantemente. Ese fue el legado que nos dejó Emile Coué, ¿no? Para decir, cuando la razón y la imaginación se enfrentan, siempre vencerá la imaginación. Es decir, lo entendemos ahora, al día de hoy,
en Neurocódex diciendo la vida afectiva se impone sobre la vida razonable. ¿Ya? Quizás por eso es que no ha habido un solo día de paz en la historia de la humanidad, que sepamos. ¿Por qué? Porque es con la imaginación que nosotros nos podemos poner de acuerdo, por ejemplo. Para construir el Burj Khalifa, tenemos que soñar que queremos construir el Burj Khalifa. Si no, no lo vamos a poder construir. Si decimos, es lógico construir un edificio como ese. Bueno, imagínense, si le hubieran preguntado a un arquitecto del siglo XIX, hubiera dicho eso es imposible, ¿no? Así como le dijeron los ingenieros a Steve Jobs cuando él propuso, ¿verdad? Un teléfono que fuera inteligente con un solo botón. Los ingenieros le dijeron, tú estás loco, Steve, eso es imposible. ¿Y cuál fue la respuesta de Steve Jobs? Es imposible, lo quiero en 3 meses. Es decir, en su imaginación no había cabida para la lógica ni para la razón, porque él sabía que la imaginación gobierna la razón y que la imaginación, usando adecuadamente la razón, puede dominar la acción. Eso lo rescatamos en el colegio para brindarle a las personas que se nos acerquen una facilidad, una simplicidad para dominar su presente y su futuro y cambiar su pasado cuando sea necesario. Todo esto hubiera sido imposible si Ludwig von Bertalanffy no hubiera aparecido con una revolución que ha cambiado la humanidad. La revolución de von Bertalanffy ha modificado totalmente la historia de la humanidad. Y sin embargo, fíjense, no está reconocido como uno de los personajes claves e importantes en la evolución del pensamiento humano o en la evolución de las circunstancias. Es a partir de los trabajos de von Bertalanffy que se hizo posible realmente poner en práctica las computadoras, hacer los viajes espaciales, entender cómo funcionamos nosotros como conglomerado, entender cómo es que nosotros hacemos un juego de jerarquías cada vez que hablamos, cada vez que pensamos, cada vez que actuamos. ¿Ya? Pasar de la lógica aristotélica a la lógica dialéctica y a la lógica sistémica ha sido el gran salto de la historia de la humanidad. El salto más grande en cuanto al análisis de las circunstancias. Sin embargo, y es muy corriente, ¿verdad?, que uno escuche, sí, la teoría del sistema y tal, pero la aplicación real, práctica, efectiva de la teoría general de sistemas es algo que requiere una preparación para poderlo lograr. Por eso es uno de los aportes claves y fundamentales en toda esta historia, hacia dónde nos hemos movido y hacia dónde nos seguiremos moviendo. Sí. Otro personaje clave en la evolución de Neurocódex ha sido Milton Erickson, ¿no? Milton Erickson, que bueno, tuvo, digamos, la tragedia virtud, y ya voy a aclarar por qué fue una tragedia virtud, de que a sus 17 años sufrió un polio de alto nivel de desarrollo que lo dejó cuadripléjico, que lo dejó sin poderse mover y sin poder hablar. Tuvieron que meterlo en un pulmón de estos de acero, un pulmón artificial, para ayudarlo a respirar durante 1 año. Y él allí comenzó a hacer un trabajo, porque los médicos dijeron, nada, este muchacho se va a morir en pocas horas. Y él empezó a trabajar empeñosamente en que él iba a sobrevivir. Milton Erickson vivió más que todos los personajes que he mencionado hasta ahora. Milton Erickson muere de 79 años. ¿Ya?
próximo a morir los 80 años. A pesar de esta limitación tan tremenda. Estudió medicina, se hizo psiquiatra y psicólogo. E indudablemente ha sido uno de los más grandes terapeutas, cuidado, si el más grande terapeuta que ha pasado sobre la faz de la tierra. Y no tenía una teoría en sí misma, sino simplemente él sabía practicar la empatía y sabía cómo enganchar con el otro de una manera extraordinaria. Todavía los discípulos de Milton Erickson continúan trabajando, indagando sobre los secretos que este maravilloso hombre nos dejó. ¿Verdad? Y fíjense esta frase que nos deja acá, ¿no? La vida en sí mismo causa dolor. Vivir es causarse dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es simplemente el aviso de que algo tenemos que corregir. Asumir la responsabilidad de nosotros como seres de transformación es dar un paso más allá del dolor y construir una experiencia de felicidad, tal como él lo señalaba, que nosotros rescatamos en el colegio para brindar, para traducirlo en herramientas específicas. Junto con Milton Erickson, un gran amigo de Milton Erickson fue Gregory Bateson. Que Gregory Bateson fue otro de esos personajes bien curiosos que pasó por la zoología, que pasó por la lingüística, que pasó por la antropología, que pasó por la filosofía, que pasó por muchos pisos del Burj Khalifa, por diferentes pisos del Burj Khalifa, y que precisamente llamó la atención sobre eso. Miren, todo es lo mismo, solo que nosotros lo observamos en distinto nivel de expresión. Y así recorrió un camino por el mundo cuántico, por el mundo molecular, por el mundo de los tejidos, por el mundo de los cuerpos físicos, por el mundo de la antropología, por el mundo de la sociología, por el mundo de la filosofía. Entendiendo que estaba en el mismo edificio, en el mismo Burj Khalifa, pero moviéndose en pisos diferentes. Este es un concepto muy importante, de los primeros conceptos que nosotros enseñamos en el colegio, porque es lo que nos permite la máxima sofisticación. Es lo que nos permite entonces simplificar la complejidad de nuestra vida para hacerla operativa, ¿no? Y nos llamó la atención acerca de nosotros versionamos la vida, por lo tanto creemos que la vida es como nosotros la estamos percibiendo, y ahí es donde surgen los problemas. Cuando no coincide nuestra apreciación con lo que está ocurriendo en el universo. Y bueno, este es uno de los que le pone, podríamos decir, la guinda a la torta. Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, un físico que se interesa por la historia. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que hasta ese momento se pensaba que el desarrollo de la ciencia era un desarrollo lineal. Se iba acumulando conocimiento, se iba acumulando conocimiento. Pero se dio cuenta de lo que venimos diciendo. Se dio cuenta al meter la lupa en la historia de la ciencia que eso es totalmente falso. Que no vamos acumulando conocimiento, sino que cada cierto tiempo el edificio de la ciencia se tambalea y aparecen nuevos conceptos fundamentales que cambian totalmente el curso de la historia. ¿Ya? Lo que pasó, por ejemplo, con Albert Einstein en relación a Newton. Y, por lo tanto, Thomas Kuhn llama a esto las revoluciones científicas. Y lo hizo a través de un libro que fue muy famoso en los años 60 del siglo pasado, que se llamaba La estructura de las revoluciones científicas. Donde él dice, estos periodos revolucionarios terminan con los conceptos básicos que se creía vigentes hasta ese momento, a los cuales llamó paradigmas. Esta palabra le suena familiar, ¿verdad? Paradigma. El paradigma no es otra cosa, sino la guía del momento.
la guía del momento para orientar nuestras decisiones cognitivas, afectivas, motoras que nos lleven a entender la vida de determinada manera, ¿no? Por eso es que nos insiste en que la respuesta que usted obtiene depende de la pregunta que usted se haga. ¿Ya? De tal manera que seguimos en este movimiento y ahora quiero referirme a la participación de Richard Bandler, con quien nosotros tenemos un agradecimiento muy especial porque su desarrollo constituyó precisamente la inspiración fundamental para la construcción de Neurocódex. A finales de los años 70, Richard Bandler y John Grinder, su compañero de aventura, escribieron un libro que se llamó La estructura de la magia. Y lo llamaron La estructura de la magia 1 porque estaba en mente la construcción de otro paso en la magia. Este texto, el cual recomiendo ampliamente porque divide la vida humana en dos. Ellos, inspirándose en los hallazgos de Noam Chomsky sobre la lingüística, desarrollaron una metodología para ir a las profundidades de nuestra mente. Posteriormente llamaron a eso programación neurolingüística, que es bastante conocida, está bastante divulgada y bastante tergiversada en sus propósitos originales de entender eso que mágicamente nosotros hacemos, que es construir vida. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los procesos que ocurren allá adentro para que nosotros lo hagamos importante? Por eso es que les digo que es una contribución esencial. En los años 80, Edgar Morin, que va a cumplir los 100 años, está muy bien, aparentemente, ¿verdad? Va a cumplir 100 años Edgar. Él introduce en los años 80 la idea de la complejidad. De decir, miren, la vida es tan compleja que esta manera como la venimos estudiando, de hacer experimenticos y tal, se queda corto frente a lo que puede ser realmente el espectáculo del universo. Y que por lo tanto necesitamos interconectar sabidurías para poder avanzar. De hecho, él introduce el término transdisciplinario, que va más allá de multidisciplinario e interdisciplinario o multidisciplinario, que significa que las disciplinas tienen que cruzarse una con otra. Que ya no es suficiente que yo estudie sociología, por un lado, investigue en sociología separado de la biología, o separado de la química, o separado de la física, sino que estos saberes tienen que ir confluyendo de la misma manera que para construir un edificio tenemos que coincidir en el diseño, coincidir en el trabajo de ingeniería, coincidir en el trabajo de albañilería para que pueda ser posible. Por eso, podríamos decir, Morin recoge todo este hilo histórico que vengo diciendo para presentarlo bajo ese término de complejidad. Y por último, quiero referirme a este gran filósofo y educador que tiene una escuela de padres, que está coordinando el diseño de la nueva educación europea, que es el doctor José Antonio Marina, ¿ya? Que en el año 2000 publica un libro que realmente nos envenena. Ese libro se llama Crónicas de la Ultramodernidad. Y nosotros tomamos prestado este término de ultramodernidad de Marina para reflejar precisamente la necesidad de lo que él plantea allí, del uso adecuado de la inteligencia creadora, porque este señor nos habla de que puede haber una inteligencia perjudicial, así como cuando usamos adecuadamente la inteligencia, podemos conducirnos por una vida para vivir mejor y mejor.
y eso es lo que subyace en la ultramodernidad. En propias palabras de Marina, podríamos decir, requerimos con urgencia una poética de la ciencia y una ciencia de la poesía. Es decir, que esta comunión que nos propone Edgar Morán, la podamos tejer realmente para poder construir una vida con sentido pleno y una vida de transformaciones hacia un mundo mejor, hacia un mundo evolutivamente con sentido. De tal manera que este recorrido que he presentado ahora tiene que ver con, como decimos nosotros, con agarrar una aguja. La aguja es la codificación de la experiencia humana, que lo hacemos a través de nuestro cerebro, y por eso lo llamamos neurocodificación de la experiencia humana, que agarra toda esta sabiduría, que es el hilo, esta sabiduría que se ha acumulado a lo largo de siglos, para tejer la urdimbre, o para tejer la camisa, o para tejer lo que ustedes quieran, de la sabiduría que nos permita vivir plenamente, es decir, que nos permita construir el Burj Khalifa de la condición humana para que nuestro nuevo milenio, para que nuestro nuevo decenio, tercer decenio del tercer milenio, sea algo que valga el esfuerzo vivir. Que cada uno de nosotros, al final de la jornada, es decir, cuando ya nos estemos despidiendo de este universo, podamos decir, valió el esfuerzo. Me voy satisfecho, me voy divinamente porque logré contribuir con mi pequeño esfuerzo, ¿verdad?, a un destino humano que vale el esfuerzo, un destino humano donde podemos vivir cada vez mejor y mejor. El colegio es la manera como nosotros hacemos accesible toda esta complejidad que yo les he venido mostrando. La idea es que desde el colegio nosotros lo podamos ofrecer a cada uno de ustedes de una manera sencilla, de una manera accesible, de una manera positiva, que es lo que hemos llamado la caja de herramientas de transformación positiva. Acá les presento un modelo matemático, ¿verdad? Un poco la aproximación de aquellos elementos que constituyen la esencia de la neurocodificación y que cuidamos en el colegio. La energía, la percepción, los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones, y la relación con el mundo material, con el mundo social, con el mundo mental y con el mundo espiritual. De tal manera que este es el viaje. Este es el viaje que hemos elegido. Este es el viaje de un edificio, un Burj Khalifa que está en constante construcción y crecimiento, y que queremos ofrecer, que queremos poner a el alcance de todos y cada uno de ustedes de la manera más sencilla posible, ¿no? Así que esta es la propuesta. Esta es la propuesta desde el punto de vista conceptual, esta es la propuesta desde el punto de vista histórico, en un resumen, por supuesto, súper apretadísimo, ¿no? Porque realmente si nos extendiéramos, esto daría para un curso de 500 horas de trabajo, pero que nosotros asumimos la responsabilidad y el trabajo de decir, esto tenemos que comprimirlo para que quien no tiene la afición que nosotros tenemos de seguir construyendo el edificio pueda vivir cómodamente en el piso del edificio que elija vivir. Si hay alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Y si no, ajá. Voy a hablar. Luis, justamente estaba escuchando y todo lo que tú has expuesto tiene relación
premisa, se puede decir una idea que Albert Einstein tenía, y él decía que el único límite en el alcance de nuestros sueños es nuestra propia imaginación. Y recalca diciendo que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado. La imaginación rodea al mundo, decía él. Y dice todo lo que tú estás diciendo. Sí, la imaginación recoge todas las herramientas de trabajo para levantar el Burj Khalifa, como también había señalado Emil Coué en su momento. No sé si Maigualida está por allí. Yo quería hacer una acotación. Disculpen que me he conectado tarde por un error en el horario con España. Pero bueno, era justo hablar la introducción que iba a ser del doctor Luis Arocha. Quiero hacerla ahora al final, más vale tarde que nunca, como dice, y presentarlo para las personas que no lo conocen, ¿vale? Comentar un poco sobre su experiencia y su background, ¿no? Bueno, conocí a Luis entre los años 2007 y 2008. Fue a una consulta de terapia, una única consulta, que duró 45 minutos de conversación. Y realmente fueron 45 minutos que cambiaron el resto de mi vida. El doctor Luis Arocha, quien les ha estado hablando ahora, es psiquiatra con más de 50 años de experiencia en la práctica, es docente, es conferencista de talla internacional, autor de más de 20 libros y más de 100.000 horas de terapia, asesoría, coaching e investigación. Luis es un profesor y un maestro, pero por encima de esto, Luis es un gran ser humano. Es una de esas personas que ha recorrido los senderos oscuros de la vida y que con un gran compromiso, paciencia, responsabilidad, solidaridad infinita, te lleva de la mano para transitarlo con amor y seguridad. Para mí es un honor presentarlo y sin más que decirles, pues, los que no sepan quién es, pues, este es Luis, quien les acaba de conversar. Gracias, Isabel, por esas palabras que de alguna manera recogen, bueno, lo que son una vida dedicada a esto, ¿no? Una vida para llevar a las personas la mejor forma de vivir. Yo a veces digo, cuando doy una conferencia, yo les voy a comprimir a ustedes en 45 minutos lo que son 50 años de labor, de esfuerzo, para que ustedes en 45 minutos se lleven lo mejor de esos 50 años. Sí, yo doy fe de que la experiencia y la estrategia comunicacional es increíble y la calidad humana también. Muy valioso. Gracias. Y que ahora lo tenemos en marcha en el colegio. Ahora lo tenemos en marcha, ahora en equipo. En equipo, exactamente. Efectivamente. Ahora más potente. Exacto. La igualdad no la veo, Luis. Sí, Maigualida como que no pudo porque Maigualida está en Venezuela y allá hay muchos problemas de transmisión, con la web, con toda esa serie de cosas. Probablemente la mayoría de las personas que están acá están informadas de esa situación, ¿no? Entonces por eso, porque Maigualida precisamente iba a hacer una pequeña muestra, un pequeño ejercicio en relación con esto, ¿no? Permítame hablar unas palabritas también a todos los que están escuchando esta conferencia. Quizás yo hablo desde mi vida personal, desde lo que yo he sentido con Neurocódice y más desde que conocí al doctor Luis Arocha. Quiero decirles a todos los que están escuchando esta conferencia que a mí él transformó mi vida. Yo soy un testimonio vivo de que
desgraciadamente fui, y lo digo desgraciadamente, quizás fui, no sé cómo decir, víctima quizás de un psiquiatra, entre comillas, uno de los mejores supuestamente, que un poquito más y me practicaba la técnica de electroshock, pero desde que lo conocí a Luis Arocha Mariño, me dijo: Marco, tú no tienes absolutamente nada, tú simplemente tienes deficiencia en ciertas sustancias químicas, porque si bien Luis Arocha Mariño es una persona que compagina todo, ve al ser humano desde todo su ámbito, no es un psiquiatra común, es un psiquiatra, diría, iluminado, ya él ve al ser humano desde otra perspectiva y a mí me ha transformado totalmente. Yo soy, ahorita es un hombre que quizás si seguía con el otro señor que está, yo ya estuviera en un manicomio o algo así, pero Luis transformó mi vida. Y quiero dar las gracias, y lo digo desde mi óptica, desde lo personal. Lo digo porque yo soy un testimonio vivo de lo que es, lo que Luis Arocha ha hecho conmigo. Y pues les invito a que sigan escuchando sus conferencias. Y hay algo, yo he escuchado una conferencia de él en donde me quedó clarito todo, que dijo: yo conozco el monstruo desde dentro, porque él es hasta formador de doctores y todo. Entonces con eso me dio a entender todo. Gracias de todo corazón y espero seguir y ser parte del Colegio Neurocodes. Gracias, Marco. Gracias. ¿Quién más quiere comentar algo, decir algo? Bueno, yo... ¿Puedo decir una... Oh, bueno, adelante. Gracias. Mi nombre es Erika Cruz y yo conocí al doctor Arocha en una clase lo que llamaban antes el filtro de Cebucán, en la Facultad de Medicina, que era para estudiantes de medicina y de bioanálisis. Eso fue hace muchos años. Y cuando terminó la clase, salí y le pregunté al doctor Arocha, le pregunté: doctor, ¿y cuándo sabemos que un paciente necesita tener una cita con un psiquiatra? Él volteó, sonrió y me dijo: aquí está mi tarjeta, puedes llamar a mi secretaria. Fueron varios años de interacción, de aprendizaje, de terapia. Cambió, como han dicho otros y como seguramente algunos no están presentes para decir, yo diría que cambió mi vida y adicionalmente cambió la vida de muchas personas que indirectamente dependen de mí, mi familia extendida, y me permitió tener confianza en crear una familia nuclear a la que considero somos felices. Yo estaba iniciando mis estudios, era el primer semestre de mi carrera, y gracias a las enseñanzas de Luis, y es muy popular en mi casa decirlo, tengo 4 diplomas de posgrados y de no haber sido por esas conversaciones y por esa tarjeta, creo que no había logrado ni siquiera terminar mi primera carrera. Muchísimas gracias, es un ser único. No me ven con frecuencia porque el horario no me permite unirme a las reuniones. Vivo en San Francisco, California, en los Estados Unidos, pero generalmente estoy haciendo seguimiento de las obras y de los legados de Luis. Gracias. Muchas gracias, Erika. Me trajiste montones de recuerdos. esa lucha, ¿no? Una lucha. Y lo logramos. Eso es lo interesante. Yo, Edu, por aquí, si me permiten decir algo, yo toda mi vida he estado en empresas multinacionales, ¿no? Empresas grandes, donde parte de mi trabajo es traer cosas de fuera adentro y aplicarlo en la gente. Cuando yo empecé en Neurocodex hace poco fue por Isa mi esposa, para los que están conectados.
Y al principio entré con un poco, yo conocí a Luis y a Laura en un viaje que hicimos a Ecuador. La experiencia fue espectacular, fuimos más un tema de mejoramiento de pareja y un poco planes a futuro. Y claro, yo siempre en las empresas que he estado he tenido mucho desde coaching, cosas, me dan herramientas, me dan mucho para poder trabajar. Pero claro, cuando conocí a Luis, yo al principio comencé a ir al colegio y dije, bueno, déjame ver cómo puedo aplicar esto que conozco en las empresas, en las personas con las que estoy, todo este tipo de cosas. Y para mi sorpresa fue totalmente diferente, porque las herramientas son para mí, ¿no? Y fueron para y así están siendo para mí. Y la evolución que he tenido yo como persona en estos 4 o 5 meses, por pequeñas que al principio parecen las herramientas, el cambio de una palabra en la forma de ver las cosas es increíble. Y me ha servido muchísimo para mejorar a mí. Como decía, yo pensaba que lo iba a aplicar para personas y realmente lo estoy aplicando para mí, y al mejorar yo, ha mejorado todo mi entorno. En ese sentido, también Luis me ha ayudado, ha hecho coaching, o sea, vamos, es 360, ¿no? Y con este colegio, a lo que están pensando, no se lo piensen. O sea, es una evolución y es una mejora increíble, es un impulso en tu vida. En todos los sentidos, personal, profesional, pareja, amén. Claro. Todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Se ha constituido, por eso este hilo, que ya ustedes han sido testigos de cómo, bueno, a partir de solo 12 autores, como les digo, son centenares de miles los autores que están detrás de esta empresa, pero nos permite hilar que la vida es una sola. Que la vida, eso es que el trabajo es una cosa, la familia es otra, yo soy otra, es un engaño de la imaginación. Y que si nosotros podemos tejer todo eso, levantamos el Burj Khalifa de la existencia. Luis Arocha es más que, de mi percepción, es más que una persona, ¿no? Puedo decir que es amigo, mentor, incluso padre, pero Luis Arocha es una institución que el domingo pasado, el sábado pasado, se convirtió en el Colegio Neurocódex. Un proyecto que a muchos de nosotros nos convierte en vector, nos da sentido, nos da un proyecto para nosotros maximizarnos, al igual que en este momento, a través de las palabras de todos nosotros, lo hace él. La invitación es esta, a que compremos esa institución, nos convirtamos en artículos, en cemento, en piedra, en todas las cosas que hacen falta para construir ese edificio, y empecemos nosotros también a construir y a aportar a esa bella institución, porque como dijo Diana en un principio, el Colegio Neurocódex ni Neurocódex es un producto publicitario, es una esperanza para un mejor vivir, una esperanza para sonreír desde muy adentro de nuestra alma. Eso es todo por mi parte. Gracias, Avix. Sí, porque esa es la verdadera intención del colegio. El colegio parte de una idea que veníamos conversando hace mucho tiempo, ¿no? En distintos grupos, que era que somos pocos, necesitamos unirnos. O sea, si vemos el mundo de afuera, si vemos lo que está pasando con la globalización y con toda esta serie de cosas, realmente es como que estamos viviendo la Torre de Babel. Entonces, al construir el Burj Khalifa, en vez de la Torre de Babel, requiere la participación de muchísimos arquitectos, ingenieros, obreros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso la invitación es, somos pocos, necesitamos unirnos. ¿Y cómo unirnos? Desarrollando desde nuestro interior esas competencias transformadoras que están en cada uno de nosotros. Esa es la idea. ¿Quiere tomar la palabra, Luis? Ajá, Pati. Ajá. Bueno, mi profesión es la psicología, y un área importante dentro de mi trabajo es la psicoterapia.
y estoy como un año con Luis y al principio pues no entendía nada porque como vieron él hace sus ecuaciones y uy chicas no entendía nada, pero ya adentrándome en la teoría y en la práctica, poniendo en práctica esas ecuaciones, pues me doy cuenta que me ha aportado muchísimo, tanto en mi crecimiento personal como en la consulta, en la aplicación en mi consulta, ¿sí? Y les quiero compartir un ejemplo. Por ejemplo, les quiero hablar de esta herramienta, Sepa Vivir Plenamente en 4D. Quiere decir que cada uno de nosotros nos hacemos responsables de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, de tal manera que resultamos ser personas coherentes y íntegras, ¿no? Alineados en la totalidad. Ese sería el primer paso. Luego, saber acomodar esos pensamientos, emociones, sentimientos y acciones en la manera que nuestra imaginación nos da la mejor referencia para poder llevar una mejor vida en 4D, que significa en las 4 dimensiones: mental, individual, social, material y ¿cuál es la otra? Espiritual, ¿sí? Entonces, esto es completamente dinámico y va transformándose día a día, semana a semana, mes a mes. Entonces, me ha llevado a un enfoque entusiasta de confianza en mis potencialidades, que cada vez veo que se van transformando en habilidades. Eso quería compartir. Gracias, Pati. Buen resumen de lo que es esta selva, ¿verdad? De la complejidad humana, ¿no? Y que recogemos pues en la ecuación que mostré, digamos, para buscar simplificar y poder construir herramientas que realmente la gente pueda utilizar cada día. Gracias, Luis. Bueno, creo que ya va siendo hora de despedirnos, ¿verdad? Porque, claro, también tomemos en cuenta el tiempo y que esto tiene que ser metabolizado, procesado, digerido, ¿verdad? Porque, bueno, sí, es una complejidad. Vivimos en complejidad. Si logramos simplificarlo, podremos llegar a ser felices. Si no lo simplificamos, se va a hacer complicado. ¿Quién quiere decir las últimas palabras del colegio? Bueno, creo que vamos a contar, Luis, los servicios que tiene el colegio, ¿no? Ok. La página, ¿no? Un poco por, si quieres, resumo. Sí, por favor. Vale. Básicamente, para que sepan y estén al tanto, los servicios que ofertamos en el Colegio Neurocodex, estos de todas maneras están explicados en la página web del colegio, que es www.colegioneurocodex.com. Básicamente los servicios son 3 grandes bloques o 3 tipos de servicios. En primer lugar está el colegio, que es el que Luis está inaugurando formalmente hoy, donde a pesar de tener ya varios meses en funcionamiento, hoy se hace público, digamos, este proyecto de vida, ¿no? El colegio da sesiones martes y jueves, aproximadamente 90 minutos cada día, y todas las sesiones son dinámicas, son interactivas. Lo bueno de cada sesión es que integra conocimiento, tanto de las sesiones previas como de experiencia. Entonces, se hace muy ágil y muy divertido, ¿no? Estas sesiones, para que sepan, el colegio mensualmente solo cuestan 9 euros al mes. Si pagas el año completo, te salen 84 euros, 84 dólares. Con la inscripción vas a tener un padrino o madrina que te va a acompañar durante las fases iniciales o, digamos, de onboarding por 2 semanas. Y si te inscribes esta semana, además vas a tener una sesión gratis con un neurocoder que puede ayudarte a empezar este camino hacia una vida mejor y mejor. Es el primer gran bloque, el Colegio Neurocoder. El segundo bloque son servicios de terapia y coaching, digamos, neurocodificados, y en este sentido tanto Luis como los otros coaches, Pat y los otros terapeutas, Isa, y los diferentes neurocoders dentro del colegio ofrecen servicios personalizados, desde tratamientos muy complejos, miedos, dejar de fumar, bajar de peso, búsqueda de empleo, gestión emocional, relaciones de pareja, hablar en público, gestión del tiempo, bla, 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 etcétera, etcétera. Hay muchas opciones dentro del colegio. Simplemente hay que investigar, preguntar y aquí estamos.
Y el tercer gran bloque es las clases magistrales o masterclass, donde se ofrecen diferentes tipos de temáticas que van evolucionando según el contexto en el que vivimos. Por ejemplo, el próximo 26, en 5 días, tenemos un taller sobre balance de fin de año que se llama Dios mío, ¿qué hice? ¿No? Y el 2 de enero tenemos otro que se llama Año Nuevo, ¿cómo cumplo mi objetivo? ¿No? Que normalmente es el gran reto de la mayoría de las personas cuando empieza el nuevo año. Esto está publicado, cada uno cuesta $24, son cursos de hora y media. Si tienen dudas, estamos aquí, estamos a la orden. Igual en la página, repito, del Colegio Neurocodex, pueden escribir a info@colegioneurocodex.com o escribirnos a cualquiera de los Neurocodex. Importante, si perteneces al colegio, vas a tener acceso a muchos de estos servicios con una tarifa especial, ¿vale? Algún taller incluso te podría salir gratis como parte de la membresía. Igual siempre puedes acceder, aunque no seas parte del colegio, a alguna semana de sesión de colegio de forma gratuita para que veas lo que estamos haciendo y seguro te queda ahí. Después de que entres no puedes salir. Por cierto, para todos aquellos que son padres de familia, o lo serán brevemente, personalmente les digo que este es uno de los retos más bonitos que tenemos en la vida. Pues les adelanto que estamos trabajando en abrir una escuela de padres, ¿okay? Que anunciaremos en breve, así que manténganse al tanto de las noticias en la página web. Y obviamente si son parte del colegio estarán muy conectados. Entonces, como estos servicios cubren un poco todos los ámbitos de la vida, y el objetivo es hacer este viaje juntos y darnos cuenta que la vida es movimiento y que estamos en constante evolución. Y bueno, yo creo que esos son un poco 3 grandes bloques, se los llevan y de nuevo, www.colegioneurocodex.com, ahí está toda la información. Gracias. Yo creo ya está en la introducción de los servicios. Ok, entonces, si no hay más nadie, yo creo que es la hora de despedirnos por ahora, ¿verdad? Y yo me despido personalmente como suelo hacerlo, ¿no? Un abrazo y seguimos. Hasta luego. Chao.